Hola, soy Bernardo y esto es Orden del Tiempo. Hoy os vengo a hablar de un tema bastante llamativo que quizás sea bastante más anecdótico que otra cosa, pero muy relacionado con el misterio que parece ser una película de comedia. Si no la hubiesen vendido, pues hubiese pasado tal cual, no pasa nada, ¿no? Pero en este caso la ficción, la realidad, perdón, supera a la ficción. ¿Por qué? Porque detrás de esa pequeña anécdota de lo que os voy a hablar en este vídeo se encuentra, digamos, una secta, una sociedad secreta, inversión de dinero llegado desde el extranjero y no sabemos quiénes inyectan ese dinero, y demasiado secreto oscuro sobre una pequeña localidad sevillana. Os estoy hablando sin duda de el Palmar de Troya. ¿Y qué ha pasado concretamente? Porque este fin de semana el Papa ha sido apuñalado mientras intentaba robar en su antigua basílica. Sí, parece que suena a chiste, pero no estoy hablando ni de Francisco I ni tampoco de Benedicto XVI. Os estoy hablando de el que fue hasta hace pocos años, hasta 2017, que abdicó al trono papal palmariano, en este caso al Papa Gregorio XVIII. ¿Y quién es este Papa, perdón, este Papa Gregorio XVIII o antipapa, denominado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Este papa es Ginés Jesús Hernández. Fue coronado papa en 2011 a la muerte del antipapa o papa palmariano Pedro II, hasta el año 2016, que abdicó al trono porque, según él, tuvo una gran crisis de fe. Huyó del Palmar de Troya con una monja que se enamoró locamente de ella y se fueron a residir a Granada. Desde allí, pues, este hombre intentó atacar a todo lo que es el Palmar de Troya, a su organización eclesiástica, a cómo se manejan económicamente. Intentó desmontarla, pero parece que no ha tenido efecto. También hubo nuevas declaraciones sobre este ex papa, sobre que se iba a meter a político. En este caso se iba a afiliar al Partido Popular, al PP, y ser uno de estos más personajes que envuelve a este tan peculiar partido político aquí en España. Y la última noticia surrealista de este hombre es que este pasado fin de semana fue a robar a el Palmar de Troya y sin duda lo pillaron. Un guardia le pegó una puñalada, tuvieron que venir un helicóptero médico a sacarlo de allí, la Guardia Civil, y actualmente pues se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Y su mujer, la ex monja palmariana, también fue atacada, fue agredida, pero que ya le han dado el alta y hoy está, digamos, ante el juez declarando todo lo que ha pasado. Pero quizá vosotros, amigos, no sabéis muy bien qué es esto del Palmar de Troya, qué se esconde detrás y ¿qué puede suceder ahí dentro? Actualmente estás viendo unas imágenes del Palmar de Troya que yo mismo grabé el año pasado mientras iba en este verano, el verano pasado, perdón, a Cádiz, a Brenea, y es una de las arterias principales que van desde Sevilla hacia la costa gaditana, y sin duda el Palmar de Troya pues es uno de esos elementos paisajísticos que te encuentras por el camino. Como estás viendo, es una gran basílica fortificada. Nada ni nadie puede salir, al menos que no sea un miembro de esa secta cristiana palmariana, o que sea un empleado, o que seas invitado desde alguien de su interior. Para remontarnos al origen de esta organización o esta secta, como así es conocida, nos tenemos que ir a finales de los años 60 del pasado siglo, del principio de los años 70, cuando nuevamente unos niños pastorcillos, en este caso una niña, se le apareció presuntamente la Virgen María, y de entonces empezaron a llegar a grandes peregrinajes de gente de alrededor del Palmar de Troya, de Utrera, los palacios
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena, Sevilla, El Coronil, Marchena, El Cuervo, y eso empezó a crecer, a crecer. También llegaron diferentes videntes que tenían diferentes visiones de la Virgen María. Esos niños que en un principio eran niñas, si mal no recuerdo, de un día para otro desaparecieron de la localidad, no se supo nada más de ella, y empezaron a crecer un gran movimiento económico sobre la zona. Rápidamente se compró grandes terrenos, se empezó a construir esta basílica, empezó a surgir una organización carmelita paralela a la Iglesia Católica. Ellos mismos se habían separado ya como iglesia, ¿no? Entre ellos decían de que ellos seguían hasta la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, y a partir de ahí todos los papas para ellos eran antipapas, le habían declarado la guerra al Vaticano, no reconocían a la Iglesia Católica ni a ninguna otra como oficial, y se encerraron ellos mismos allí dentro de la Basílica del Palmar de Troya. Incluso el pueblecito, la pequeña aldea que es su interior, es donde más fieles activos viven a día de hoy alrededor de ese pueblo y cercanos a la ciudad de Sevilla. Lo conocemos actualmente como los Amish andaluces, porque viven permanentemente en una década de los años 60, de los años 70, siguen manteniendo esa misma forma de vestir, ese mismo pensamiento, no se relacionan con nadie, visten prácticamente de negro riguroso, visten ropas muy antiguas. Incluso en los colegios donde asisten estos niños tienen que tener unos temarios especiales para no involucrar, para no romper su fe. Incluso también ha habido grandes polémicas de abusos sexuales en su interior, sobre envenenamientos, muerte. No existe un cementerio donde los miembros de la comunidad palmariana llegan a ser enterrados, sino que se entierran en el interior de esa basílica. Otra de las grandes polémicas es nombrar a Francisco Franco y a Adolf Hitler como santos. Incluso le han creado grandes estatuas que están en lo alto de la basílica custodiando la entrada. E incluso hubo un boom en los años 80-90 donde llegaron a comprar pues grandes cantidades de edificios y casas, como por ejemplo Los Remedios en Sevilla. Pero llegó un momento en que ese boom, digamos que se vino abajo, ya empezaron a tener poca credibilidad en España. Esa secta llegó a entrar en una especie de crisis interior, pero que encontraron nuevos fondos, nuevos ingresos y nuevos miembros fuera, en este caso de España. Actualmente tienen grandes focos en Australia, en el centro de Europa, sobre todo en Austria, y en Sudamérica. En este caso en Argentina sí encontramos grandes movimientos sobre el Palmar de Troya y todo lo que significa. Hace unos cuantos años hubo una gran investigación relacionada sobre desapariciones de personas que rápidamente aparecían como monjas, o sobre todo eran mujeres o algún que otro sacerdote que le lavaban la cabeza y aparecían como personas religiosas de esa misteriosa secta en su interior. Cuando llegaban la Guardia Civil en busca de ellos, pues estas personas se defendían de que eran personas adultas que querían romper con todo su pasado y que estaban ahí a voluntad propia. Claro, esto a día de con la ley por delante, porque aquí encuentran un vacío legal. La policía ni la Guardia Civil puede hacer nada, porque según ellos, si es cierto, son personas mayores de edad, y si dicen que no están allí en contra de su voluntad, pues no pueden hacer absolutamente nada. En 2011 falleció el Papa Pedro II. También fue un caso muy llamativo, porque cuando murió Juan Pablo II, también coincidió en fecha cuando murió el Papa Clemente. Era un hombre muy misterioso, muy enigmático.
un hombre ciego que se llenaba de los estigmas en la mano como si fueran del propio Jesús. Entonces fue sucedido por Pedro II, este antipapa o papa troyano, allí en el Palmar de Troya, y en el 2011 falleció, fue enterrado en la cripta de su que está en el interior, y fue sucedido por Gines Jesús Hernández, en este caso, que se pondrá el nombre de Gregorio XVIII. Según él, tendrá una gran crisis de fe, se enamoró de una monja y huyeron prácticamente de allí. Pero ¿qué crisis de fe puede tener un hombre, un líder de una secta religiosa, cuando él lo organizaba todo desde arriba y huyó con grandes cantidades de dinero, alguna joya? Y se piensa de que este hombre pues actualmente tiene alguna que otras necesidades, posiblemente económicas, y él sabía dónde se guardan toda la joya, el dinero en el interior de la basílica, y su objetivo era entrar, robar e irse. Pero el modus operandi de robo fue muy extraño, porque el Palmar de Troya prácticamente es una fortaleza. Nadie puede entrar ni salir sin ser invitado. Hay cámaras por todos los lados y los muros pues miden casi 4 metros, 3 metros y medio alrededor. Pero este hombre sí conocía, digamos, una especie de hueco, una especie de punto muerto por donde entrar y salir. Entonces, con una escalera puso sobre el muro y subió. Cayó dentro de la basílica, su mujer igual. Pero fijaos la hora, domingo 6 de la tarde, el sol en Andalucía está prácticamente arriba, hay luz por todos los lados. Esperaron en el momento donde los fieles de esta secta entraban dentro de la basílica del Palmar de Troya para rezar. La basílica estaba así de gente y todo aquello, también vigilantes y demás. Incluso entraron a robar por el lado de la basílica donde está el pueblo. O sea, también había testigos más allá de los territorios de este extraño y enigmático edificio, que lo estaban viendo. Y cuando llegaron allí, uno de los guardias o guardianes, como así se le dice a quienes velan por ese edificio, pues lo atacó, recibió puñaladas, tuvo que venir varios helicópteros y varios coches de la Guardia Civil, y llevarse tanto al que fue el antiguo Gregorio XVIII del Palmar de Troya y a su mujer o su novia, que también fue monja de esta extraña y enigmática secta. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen like así de grande, y quizá otro día os hable más detenidamente sobre esta enigmática secta aquí en el sur de España, en Andalucía, y que tiene hilo por todas las partes del mundo y quizá muchos secretos aún por descubrir. Hasta pronto y nos vemos como siempre aquí en Orden del Tiempo.